Iré a buscarte a lo hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Iré a buscarte a tu infierno, allí donde quema el miedo. Iré a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro. Iré a buscarte, no temas, que en mi caída tú vuelas. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino. Pondré luz en tu camino. Iré a encontrarte en tus sombras, en donde nadie te nombra. Iré a calmarte el deseo y haré alquimia en tus sueños. Iré a buscarte en tu mente, tan confusa y ausente. Aliado seré, tu escudo seré, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino. Pondré luz en tu camino. El amor, aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino. Pondré luz en tu camino. Mi nombre es Franco Alfaro. Soy hijo de Mirta Pereira y Luis Alfaro. Mi vieja es borracha y mi viejo chorro. Mi hermano también es chorro y borracho. Y yo, bueno, me crié en esa casa. Me piden que me rescate, pero a veces no podés. Lo único que te importa es sobrevivir. El problema es cuando eso que necesitas para sobrevivir se vuelve inalcanzable. ¿Sacando fotos? No, haciendo un puchero. Mirá, vos estás demasiado en deuda conmigo para que te vengas a hacer el irónico, ¿sabes? Me imagino que estas lentes las tenés de hace mucho, ¿no? Sí, flaco. Te dije que no choré nada desde que salí de la cárcel. Perfecto. Porque mirá que mi viejo no es tan copado. Si te sacó de la cárcel es porque yo se lo pedí. Ahora lo único que te pido es que hagas las cosas bien. Matías, yo sé que me tengo que portar bien. ¿Estamos? Si ya sobrevivir es jodido,
Intentá sobrevivir portándote bien. Mirá que no podés robar ni un pan, ¿eh? Loco, no soy tarado. No quiero volver a la cárcel. Yo sé lo que tengo que hacer. La gente cree que uno se mete en quilombos porque le gusta, no porque no tenga otra opción. Toma. ¿Qué es esto? Es un cuadro donde quiero que escribas todo lo que te pasa. Lo que sentís, lo que pensás, lo que te angustia, lo que querés. Todo. Proba. No perdés nada. Ah, una cosita. Y fíjate que ahí adentro, ahí abrilo, hay algo que te puede llegar a gustar, creo. Es un concurso de fotografía. Me pareció que te podía llegar a interesar. Y estaría bueno. Va. Rescatate. Como vos decís. Hacé buena letra, Franco. Hacé las cosas bien. Si no, es fácil. Mi viejo tira todo para atrás y vuelve tu expediente a foja cero. ¿Estamos? No entiendo cuando te dicen que hagas buena letra. Si ya está todo escrito. ¿O no? Profe, perdón que llegue tarde. Está bien, no hay problema. ¿Por qué me cito acá? ¿Me va a bochar? No, ¿cómo te voy a bochar? Si te voy a bochar, no te voy a citar acá, Maya. Pero entonces, ¿por qué no me cito en el colegio? Maya, tenés enormes condiciones para la música. Tenés una voz extraordinaria. Sos la mejor voz que tuve desde que soy profe de música. Y sería una lástima despreciar ese talento. Ajá, ¿y? Bueno, te conseguí una audición para que te den una beca en ESM. ¿La escuela de música? Sí. Pero es saladísima. Bueno, justamente pensé en eso porque te vendría bien la beca, ¿no? ¿Y usted qué quiere a cambio? Nada, no quiero nada a cambio. Me gusta alentar a todos los alumnos que tienen condiciones, es eso, nada más. Sos grosso, ¿eh? Perdón, es que la SM es lo más. No, está bien, pero... O sea que les dieron la tutela provisoria. Así es, estamos en un periodo de prueba y después ya nos darían la adopción. Salvo que me devuelvan. Ay, no te van a devolver. Tranquilo, va a estar todo bien. Mientras no la bardees. Sí, mientras no la bardees, así que ojito, no es así. Aparte, Valentín, no somos solo nosotros los que tenemos que elegirte. Vos también tenés que ver si te sentís cómodo en nuestra familia. ¿Viste? Ya se está atajando. Ay, basta de esos chistes. Yo sí que estás re contento de estar con nosotros. Cállate, si vos estás más contenta que yo. Además, estás muerta conmigo. ¿Cómo? ¿Ubicaste enano? Tranquilo, Valentín va a estar bien. Bueno, pero estén atentos. Es un chico con muchos problemas. Lo sabemos. Más problemas de lo que imaginan. ¿No fue a visitar tu tumba? Sí, por primera vez. ¿Y qué pasó? Nada. Estuvo un rato allí y después se fue. ¿Crees que hay que intervenir? Por ahora no. Tenemos que ocuparnos de esto primero. Ese es Jan, el líder de la misión. Comencemos con él. Por más que intente, es imposible lograr que Azul corrija su alimentación. Deberías hacer que vea un médico. Sí, Paul ya llamó al nutricionista. Pero pobre, se siente tan sola, tan vacía que necesita llenarse. Entonces come, se siente culpable y vomita. ¿No? Creo que lo único que puede abrirle el corazón a Noah es su hijo. Así que le di un giro al plan. Papá, Sí, mi amor, ese es tu papá. papá. ¿Y? ¿Te gustó tu casa nueva? Sí, está joya. Y no de jengibre, ¿viste? Debbie, no es lindo lo que pasaba ahí. Bueno, es un chiste. Pero ojito que tenemos pozo ciego, ¿eh? Debbie. Debbie. No, está todo bien, me hace reír. Igual no se preocupen que me voy a portar bien, ¿eh? ¿Ya tienen eso? Ya venimos. ¿En qué andan?
Yo qué sé, vivo al lado, no soy adivino. Uy, o sea que te voy a tener que fumar todos los días. Ey, portate bien. Mirá que es una oportunidad única la que te están dando, ¿sí? Sí, no rompas, ya sé. Me voy a portar bien. Bueno. ¿Y eso? ¿Es tuya? Disfrútala. Dale, nene, subite. ¿Querés rueditas? Gracias. Bueno, por lo menos se van a entretener un rato. ¿Vamos adentro que Ámbar está sola? Vayan, yo termino con esto. ¡Go! Azul, ese pibe es un chorro y a la primera que te descuide va a entrar Sé acá. cuidarme sola, gracias. Ok. Acuérdate que está viendo el nutricionista. ¿Otra vez va a joder con la balancita? No es para cuidarte que hacemos esto. Voy a ver si está. Dale, pasa. Pasa acá, vamos a hablar más tranquilos. No, eso no lo toques, no lo toques, ¿eh? Se llama Tomás. Está bien. No toques eso, te dije. ¡Ey! ¿Podés calmar al enano este? Desde que estuvo acá que no para de hablar de vos. ¿Sí? Mira vos, ¿qué va a hablar si tiene un año? Tiene 2 y medio, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sabes qué? Mira. Toma, con esto... No, no te vine a pedir plata. Vine a que lo cuides por el día. ¿Vos te volviste loca? Yo lo voy a cuidar a él. ¿Dónde dejaste mi...? ¿A dónde lo dejaste? ¡Ey! Mi amor, ¿sabes qué? No se juega con esto, ¿sabes? ¿Dónde lo pusiste? Acá. ¿Qué número fui yo? Te uso el baño un segundo. Vení. Escuchame una cosa. Vos tocas esto una vez más y yo te reviento, ¿ok? Noah, hola. ¿Cómo estás? Hola. Perdón, ¿las conozco? Sí, Lau, de la Facu. Ella es Paula. ¿Te acordás que nos dijiste que pasáramos a visitarte? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Ay, me muero. ¿Eso bombón es tuyo? Me muero. ¿Sos papá? Carpas el papá, ¿no? Obvio. Regarpa un papá. Hola. ¿Recibiste mi regalo? ¿Me mandaste un regalo? Sí, ¿no te llegó? Estaba re piola el regalo, no sabes. Cállate, mentiroso. ¿Qué me vas a mandar un regalo vos? No, te quería pedir un favor. ¿Cómo te ves como mi modelo? ¿Eh? Sí, no te conté. Ando sacando fotos, soy muy groso sacando fotos. Y la mandó a un concurso. Y me copé y quiero seguir sacando, pero necesito una modelo. Y quién mejor que vos, ¿no? Así que en serio te digo si... ¿Me querés dar una mano? Es corta la bocha. Sí, que venga ese bomboncito, dale. Venite en un par de horas y veo cómo te puedo ayudar, ¿ok? ¿Qué hago? Lo que querés, tenerlo cerca. Hola, Azul, ¿cómo estás? Bien, hasta que llegó, doctor. Me peso si se ve rápido. ¿Vos te puedo decir? No puede ser. ¿Que esté bien? Puede. Pero parece que ustedes me quieren ver enferma. ¿Qué es eso? Azul, ¿qué es eso? Sos grande, no hagas chiquilinadas. Mirá, si te estamos controlando es por tu bien. Estás poniendo en riesgo tu vida, ¿sabes? Con mi vida hago lo que quiero, ¿ok? Bueno, le voy a tener que informar a tu madre. Estoy perfecta. ¿Te callás o te entierro vivo? Ándate. ¡Fuera! ¡Fuera! Che, cada vez viene más gente a este lugar. ¿Tu viejo no te dice nada que vivís acá? Mis viejos nunca me dicen nada de nada. ¿Es por ellos que quisiste...? ¿Qué? ¿Tirarme abajo un tren? Hay cosas peores en la vida que mis viejos. ¿Querés que hablemos de eso? No.
Chiloca, ¿qué onda que no me contestaste el mensaje? Vení que tengo alta joda para hacer la manualita. No, ahora no puedo. Ámbar me iba a ayudar con unas tareas pendientes, ¿no? ¿Sí? Dale, contate otro, ¿vamos? No, en serio, no puedo. ¿Qué sos una santa ahora? ¿Vamos? Te dije que no puedo, Agus. Déjame de joder, cortala. Matate. ¿Qué, tenés otros planes que la chamullaste de esa manera? No, necesito que me ayudes, posta. Me ofrecieron dar una audición para una beca en ESM. Es una academia de música re grosa y tengo que hacer buena letra. No me estás jodiendo. ¿No me estás diciendo en serio? Sí. Es buenísimo que le des para adelante con la música. Sí, qué sé yo. El profe dice que puede andar y vamos a ver qué pasa, pero... ¿Me ayudas? Obvio que sí. Mi amor, te traje la chocolatada. Un día te voy a tirar esa maquinita. Siempre mirando la maquinita. ¿Qué es eso? ¿Qué te hicieron? Mamá, ¿qué haces acá? ¿Qué es eso? ¿Quién te hace esas cosas? Nadie, olvídate. ¡No! Decime ya mismo quién te está torturando así. ¿Qué haces con tu hijo? No. Es más de la madre que mío. Solo lo estoy cuidando un ratito, nada más. Bueno, algo es algo, ¿no? Sí, muchísimo. Te diría que es demasiado ya. ¿No me haces un favor? ¿No me lo cuidas un ratito? Yo tengo un par de cosas que hacer. Yo estoy trabajando acá. Además, es tu hijo. Me parece que si la mamá te lo encarga un rato, lo mínimo que puedes hacer es cuidarlo. Pero solo te estoy pidiendo un favor. ¿Sabes qué? ¿No lo querés cuidar? Vení. Mirá, atendelo entonces, que es un cliente. ¿Querés una chocolatada? ¿Sí? Mirá, a ver. Uy, mira. ¿Sabes todas las chocolatadas que te puedes comprar con esto? Tomá, quédate. Tráele una, dale, una o dos, ¿sí? Papá se tiene que ir a hacer cosas muy importantes. Después lo vas a entender cuando seas grande. Dale, ya vengo. ¿Vamos, chicas? No, eso no se hace, no. No, basta. Basta. Por favor, eso no. Por favor, para. Yo me parece que me quedo acá. ¡Tommy! ¡Enano! Tu madre se fue a Fiji. Ah, Fiji. Ojalá que le agarre un tsunami. Bueno, y me pidió que me ocupe tu salud. El médico le pasó los ¿Cómo si informes. le importara mi salud? Bueno, tenés un show dentro de poco, ¿no? Por eso le importa. Así que tendrías que alimentarte mejor y evitar las malas compañías también. Mira, ser un chorro, un delincuente, lo que quieras, pero en el penal Franco me defendió mientras ustedes se escondían, ¿entendés? Tuviste tu oportunidad y la perdiste. No estoy tan seguro de eso, ¿sabes? ¿Te lo curtís? ¿Qué estás celoso? No. Yo ya sé que te tengo muerta. No proyectes, que el que inventó esa excusa de sacarme fotos para levantarme fuiste vos. Yo si te quiero levantar, te levanto de una. No ando metiendo excusas. Y lo de la foto fue en serio. ¿Sabes que no te creo nada? Pero ponele. Mira, hagamos una cosa. Si me gustan las fotos, te las compro. Necesito para un show. Hecho. Dale, arranquemos. ¿Cómo te fue en el concurso? No sé, me dicen mañana. Ok. ¿Quieres ir a otro lado? Nah. Prefiero estar cerca del hotel. No ir muy lejos. ¿Por?
Porque pensaba dormir con vos, por acá o por allá, así que acá está bien. Dale. Pará, ¿vos estás loco que me vas a tomar fotos así? ¿Me tengo que peinar, que maquillar? Ah, pero si sos un caño, ¿para qué te vas a tunear? Sí, pero a mí no me alcanza con ser un caño. Posta, loca, estás bárbara. No te mandes más los dedos. No lo necesitas. ¿Perdón? Sí, te vi queriendo vomitar. Mira, no sé qué viste, pero olvídate. Y no hables de eso porque te vas, ¿estamos? ¿Cuánto vas a tardar? ¿15 minutos? No, mi amor. Un poco más. Así que, no sé, entretenete, mirá la tele porque voy a tardar. Me pidieron que escriba cómo me siento. Y la verdad, por ahora estoy joya. Pensé que me iba a costar más hacer buena letra. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece que mamá nos deje así? Sí. Dale, dame una mano con esto. Primero mamá, después Venecia. Venecia también nos dejó solos a los dos. ¿Qué es esa ropa que te compra mamá? ¿Querés un cambio de look? Ah, pero con esto matá. Cuando estás acostumbrado a hacer todo mal, es raro sentir que está bueno hacer algo bien. Sentís que te estás traicionando a vos mismo. Y te gusta. No sé cómo explicarlo. Es muy loco. La verdad que son malísimas, ¿eh? Te gané todos los tiros. ¿Y qué tiros? Carreras. ¿Se divirtieron? Sí, mucho. ¿Qué le pasa? No sé, lo encontré acá afuera como dormido, no sé. ¿A Ian lo vieron por ahí? No, ¿se lo busco? Valen, tuteame, por favor. Y no es necesario. Pero no sé, no atiende el teléfono, me parece raro. Uno está acostumbrado a meterse en quilombos. Y sentís que los quilombos te buscan. Pero cuando te das cuenta que podés evitarlos, que hay cosas mejores para hacer, ahí te va cayendo la ficha. Escucha, necesito que me ayudes. Bueno, ¿qué hago? Escúchame y dame con un caño si lo hago mal, ¿sí? Ok, pero con un caño. No es que uno no quiera rescatarse. Lo que pasa es que cuando venís fallado de fábrica, es más fácil hacer las cosas mal que hacerlas bien. Y no siento nada. Crucé el abismo creyendo que volaba. Ah, bueno. Te entro como dedo al moco. Qué agradable que sos. No puedes estar más buena. Quédate así, quédate acá. Cuando uno está acostumbrado a sobrevivir y nada más, hace lo que sea, menos disfrutar. Y está tan bueno disfrutar. Y sangre. Reírse, divertirse, relajar. Son cosas que uno olvida cuando está metido en quilombos. Lo único que pensás es en zafar. Sola a mi parto. Y sola me morí, sola renací. Tanto tiempo para cambiar de piel. Y tanto grito y tanto miedo para despertar. Y rodé y grité, lloré y sangré y rodé. Tranquila, va a estar todo bien. No sé si va a estar todo bien, ¿sabes? No sé si va a estar todo bien. Ah, bueno. Ian. Ian. Ian, ¿me escuchás? Ey, Ian. Te estuviste de fiesta, te emborrachaste, tuviste... Hay 3 botellas de champán.
No sé por qué arrugaste con el beso, ¿eh? Te digo que esa foto garpaba a lo loco. Aunque no sé si va a ser conveniente que la manda al concurso. Pero, ¿te imaginas si gano? Ahí sí, ¿eh? Ahí sí que no te cocino una goma. Ahí te llevo a comer directamente a la costanera, un re romántico. Luna, río, mimo va, mimo viene. Y ahí sí que te como toda. ¿O no? Hola, Azul. ¿Azul? Pero uno no se entusiasma mucho. ¡Azul! Porque es una fija. Azul! Cuando le estás agarrando el gustito a volar, ¿Qué te pasa ahí? te bajan de un ondazo. No, es que algo raro pasó. Porque yo lo vi a Cobu tirado en el piso. Y después no me acuerdo de nada hasta que Inti me encontró. Encontré a Cobu como atontado, no sé. A ver, vos decís que te durmieron. ¿Pero cómo? No lo sé, eso es lo que hay que averiguar. ¿Por qué no van y le preguntan a los vecinos a ver si vieron algo? ¿Sí? Dale, vamos. Gracias. Así que andamos de copa, papi. Bueno, les comenté que te encontré un estado etílico importante. Yo les dije que para mí era un poco imposible que vos estés así porque sos muy serio como para divertirte. No estuve ni con una chica ni tomando alcohol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No lo sé, Venecia, eso es lo que estoy tratando de averiguar. Bueno, Ian, pero si tuviste un impulso humano, no tenés que tener vergüenza. Todo nos ha No pasado. tuve ningún impulso humano. No sé lo que pasó, pero ya lo voy a averiguar. Igual no lo llamé para eso. Siéntense. Cuéntenme cómo vienen sus misiones. Maya. Mejorando. Le surgió una oportunidad de salir adelante y la quiere aprovechar. ¡Fuerte el aplauso para Azul! Más vale que lo hagas bien esta vez. ¿Qué haces acá, mamá? Me llamaron para que te autorice algo de una audición. ¿Por qué no me dijiste nada? No vas a firmar, ¿no? Ya firmé. Ah, te vas entonces. Me voy a quedar para que no lo arruines todo otra vez. Espero que la madre no arruine todo esto. Bueno, tiene que sobreponerse a ella. ¿No? Sorpresivamente bien. Ay, qué quilombo que es ser padre. ¿Ya estás despierto? ¿Vos? ¿Con lo que me costó hacerte dormir? ¿Qué quieres, una chocolatada? No. ¿No? No. ¿No? No. Bueno, yo sí, voy a tomar una chocolatada. Vas a ver que cuando yo la tenga, vos vas a querer tomar una. ¿Eh? ¿Cómo dormiste? ¿Bien? ¿Se puede? Sí. ¿Sí? ¿La dejamos pasar? Hola, mi amor. Hola, ma. ¿Me extrañaste? Sí. Hola. Un montón. No sabés lo bien que me porté. Sí, ahí vamos a casa. Bueno, gracias, en serio, de nuevo. Todo bien. Vamos a casa. Emma, Sí. ¿no quieren quedarse a comer? No, gracias. Mejor nos volvemos. ¿Está bien? Dale. Gracias. Sí. Funcionó. Algo le pasó con el hijo. Y a poco se está abriendo. ¿Franco? Muy bien. Haciendo buena letra. Por fin, Franco. Te estuve buscando todo el día. ¿Dónde pasaste la noche? Tuve que resolver un tema. ¿Un tema? ¿Vos me estás cargando? Te estoy pidiendo que te portes bien, que hagas buena letra y hoy ya violaste el arresto domiciliario. ¿Es una joda lo que me estás haciendo? ¿Qué hiciste? Vamos, Azul. Ey, despertate. Dale, Evo. Salí de ahí, salí de acá. Pará. ¿Qué pasó? Ey, Azul. Ey, ¿qué le hiciste? ¿Qué le diste? Nada, estábamos hablando y se desmayó. Me dijo ella que le pasa seguido porque no come. No, yo no dije yo eso, ¿eh? No se te ocurra Yo no contarle esto a nadie, ¿escuchaste? No soy buchón. ¿Qué haces? Me la llevo al médico, me la llevo al médico. Correte. Voy con vos. Ni se te ocurra. Y te las tomas de acá, ¿escuchaste? Vení. Hola, oficial, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Mal. No sé bien qué fue lo que pasó, pero bueno, por lo menos quiero que sepa que Franco está tratando de reinsertarse de vuelta en la sociedad. Y usted sabe, como oficial, que no es un camino para nada fácil. Hay que ir de a poco. Yo solo traigo el sobre. Esto es para vos. La correspondencia llega al juzgado, así lo tienen controlado. Así que, fotógrafo,
Muy bien, ¿eh? Del concurso. Y Aurelio, ¿qué esperas? Y además de portarse bien, está enamorando a Azul, ¿o no? Digamos que algo le genera a Franco. Hola. Ya sé que soy aburrido, pero tampoco para quedarte dormida, ¿no? Es que hablas mucho. Y vos comes poco. No seas gila, ¿querés? Mira, para sermón estuve toda la noche y... No, está bien. No digo nada más. ¿Ya fuiste a tu cuarto? Estoy acá. Porque quiero verte sonreír así todos los días. ¿Qué? Hola. ¿Pasó algo con Azul? Digo, ¿te la volteaste? ¿Qué te importa? Bueno, quiero saber. A ver. ¿Y? ¿Ganaste? Sí. No. Salí tercero. ¡Buenísimo! ¡Qué loco! ¿Cómo viene la adaptación de Valentín? Le cuesta un poco cambiar algunas cosas, pero Mary y Taylor lo están ayudando mucho. Quiero probar todas. Hoy, antes del almuerzo, sopa en familia. Y cada uno prueba la que quiere. Me diste hambre, yo también quiero sopa. Valentín no está. ¿Cómo que no está? Me desperté y se había ido y estaba la ventana abierta. Esa es mi bicicleta. Sí. Valentín, ¿qué hiciste? ¿Cómo la recuperaste? No, tenía de vista el chorizo ese y sabía que era una bandita de acá del barrio y fui y la recuperé. ¿Pero qué hiciste? Nada, posta, se la afané. ¿Qué tiene? Él te la afanó a vos, ¿no? ¿Vos hiciste eso por mí? Sí, vos me salvaste de Morales. Valen, es un gesto hermoso, pero no queremos que hagas más esas cosas. ¿Entendés? Valentín, no tenés que arriesgarte así. Si tenés un problema, lo hablas con nosotros. No estás más solo. Somos una familia. Y esas cosas no se resuelven de ese modo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Bueno. Igual te agradezco el gesto. Fue noble de tu parte. Nos recuerden que el plazo se acorta. Y si no nos apuramos, nada de todo esto va a haber valido la pena. Pero bueno, estamos mejor que antes, ¿no? Salvo vos, que no te acordás de lo que te pasó. Vení, mi amor. Bueno, la próxima llámame. ¿La próxima? Sí. Si querés que te cuide a tu hijo un rato, por lo menos llámame. O sea, que querés volver a verlo. No, yo no dije eso. No, todo bien. Yo sé cómo sos, sé que sos esto. Nunca te pediría que seas el padre de Tomás. ¿Y para qué haces esto? ¿Para qué lo dejaste? ¿Eh? Digo, la última vez me dejaste al chico con una nota y te fuiste. ¿Para qué haces esto? ¿Te hice sentir mal? Pensá en el pibe. ¿Vos querés volver a verlo? Haz lo que quieras. Después de andar toda tu vida en la mala, uno le esquiva a la buena. No porque no la quiera, sino por miedo a acostumbrarte y que después te falte. Sí. Dale, buenísimo. Ok, muchas gracias, ¿eh? Chao. ¿Y dónde te depositaron el premio? En una cuenta de juzgado que maneja tu viejo. No será garca, ¿no? No sé. ¿Vos entendés lo que esto es para mí, guacho? O sea, la primera vez en mi vida que gano algo. O sea, ¿entendés? nunca me pasó algo así. Hay que festejar, loco. A ver, vamos a brindar. Bueno. Vamos, pibe, loco. Mejor brindo con ella. Chicos, después les firmo lo que quieran, ¿sí? No, ¿qué firmo? Queremos tocarte algo. Ubicate, gato, ¿eh? Te voy a romper la cabeza. Es una dama. ¿Vos me ves cantando con estos hippies lindos? No, solo tocas con un grosso como yo. Tómensela, dale. Vamos. Vos también. A mí háblame bien. Ok, marcamos un toque. Mira, chabón, yo sé que sos medio raro y estás un poco loco. Te pegó un tiro y me ayudás. Sos tan bueno que me das miedo.
Pero yo te banco, ¿sabes? Gracias. De nada, Franco, de nada. Posta. Escucha cómo canta de adentro. Bueno, pero vos no te preocupes por lo demás. Vos concentrate en vos y nada más. Eso me preocupa. Mirá si termino desafinando como la otra vez. No va a pasar eso. Más vale que no la pifies, ¿eh? ¿Dónde queda el baño? Qué lejos todo acá. Maya, tu turno. Hola. Chao. Ese flaco es muy raro. Che, ¿estás mejor? Sí. Y con mucha hambre, así que traje algo de comer. Bien ahí, ¿eh? Vas aprendiendo. La próxima pago yo. ¿Qué? Salí tercero en el concurso de fotografía. Sí, cojito con Franco, ¿eh? Se va para arriba. Ah, muy bien. Y eso que no mandaste las fotos que me sacaste a mí. Me encantaron. Y sí, con todo lo que las tuñé no podía salir fea. ¡Idiota! Bueno, no será lo que me preparaste anoche, pero zafa, ¿no? Y sí, si querés te cocino una vuelta, ¿eh? ¿Y si salimos? Bueno, dale, en el bar de acá a la vuelta. Se come bien, es rico. Nos vamos al río mejor. Mañana, ¿te parece? Bueno. Cuando te criaste en una casa sin techo, no te entusiasmas mucho con los días de sol, porque sabes que tarde o temprano va a venir la tormenta. Bueno, ella es Maya Pinedo. Es una de mis mejores alumnas. Así que, bueno, Maya, al director lo conoces y el señor es jurado de ESM. Bueno, Maya, cuando quieras puedes empezar. ¡Azul! ¡Fuerte el aplauso para Azul! Esto te pasa por imbécil, por confiar en cualquiera, en todo el mundo. ¿Te crees que te la sabés todas? Más vale que no la pises. Va a estar todo bien. Vos concentrate en vos y nada más. Hoy me duele todo y no siento nada. Crucé el abismo creyendo que... Emma, pará. Qué difícil. Te tengo que decir algo. Yo sé que es una locura, pero lo vi a Tomás. Y tiene la misma mancha de nacimiento que tengo yo. Y no sé, Emma. Ya sé que para vos soy una basura. Ya lo sé y lo entiendo. Y no sé si es lo mejor para él. Pero yo soy su papá. ¿O no? ¿Qué me querés decir? Que es un García Iturbe. Que Tomás es mi hijo, Emma. Y quiero darle mi apellido. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Por eso los tipos como yo desconfiamos de lo bueno que nos da la vida. Para cambiar de piel y tanto grito y tanto miedo para despertar y rodé y grité, lloré y sangré y desperté y me encontré. Acostumbrarte al no es fácil. Lo duro es cuando te entusiasmas con un sí, porque ahí el no duele más. Pensé que no ibas a venir. ¿Viste?
Che, ¿y tu perrito faldero? Lejos, en el auto. No puedo venir sola. Che, ¿cuál es el plan? ¿Que chapemos acá nomás? Donde vos quieras, ¿eh? Mirá que yo te entro. Vino. Y cheto no soy. Esa carita. Te haces el reo, pero en realidad sos un tierno. ¿Qué haces? No, dame eso. No, pará. No, ¿qué haces? Pará, Dame la quédate, cámara. quédate. No, Más te acostumbras a las caricias, Un beso. más te duelen los golpes. dame la cámara. Dame. ¿Sabes algo? No. Un tipo que vende barriletes. ¿Tenés plata? Vos me pedís a mí. Loco, todo un día para decidir no salen más. Bueno, tranquila. Va a salir todo bien. Odio esa frase. Va a salir todo bien. Se la decís a alguien que está por palmar, loca. ¿Qué hace acá? ¿Por qué Dios me hace esto? Mira lo que es. Mira cómo se viste, cómo me mira. Es imposible no querer fajarlo. No te das una idea del esfuerzo que estoy haciendo. ¿Y quedaste? No sé, no dijeron nada. Mamá, el cigarrillo. ¿Sos mi mamá? ¿Y, flaco? Bueno, fue una tarea muy difícil, tienen un muy buen nivel. Vos nos sorprendiste. Después voy a hablar con vos, ¿sí? Espero que entiendan, pero hay una sola beca. Y esta beca es para Maya Pinedo. ¡Felicitaciones, ganaste la beca! Cuanto más alto saltes, más va a doler la caída. Qué increíble que es la vida, ¿no? Vos pensás que Franco hace unos días estaba preso, hoy cumple el arresto domiciliario, ahora ganó un concurso de fotografía. ¿No es genial? ¿Qué? No es genial. Estás muy raro vos últimamente. ¿Qué te anda pasando, ¿Te crees que me importa tu novio? ¿Y? Ya llamé al registro. Cuanto más abrís tu corazón, más fácil es romperlo. No, ¿estás seguro? Mira que esto no es un juego. Quiero hacer las cosas bien, Emma. No le des más vueltas, ¿ok? Llamé al registro, el apellido pesa y me dieron un turno. ¿Tenés los documentos? No lo puedo creer. Sí, los tenía, pero déjame que los revise. Ahí está. Yo no quiero un peso tuyo, ¿vale? Yo no te voy a dar nada. Se lo doy a él. Pero vos tenés que declarar que soy el padre. Ok, está todo, ¿eh? Perfecto. ¿Vamos? Agárrate, nano, dale. Me ensuciás y te mato, No. ¿ok? Bueno, vos criaste a tu hijo como si fuera un indio. Es un tehuelche este nene. ¿Me acompañás? Obvio. Ver lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno y un ángel te sigue. Reír con frescura, llorar con dulzura, luchar con coraje, pagar el peaje, saltar en altura. ¿No era que no querías que esté acá? Sí, ya sé, pero es 1 hora al día nada más. Y además voy a estar yo, no es peligroso. ¿Vos estás seguro que estás bien? Sí. ¿Valentín? Está haciendo una torta. Dice que cocina. ¿Qué pasa? ¡La casa! ¡Se incendia la casa! Mary, llamá a los bomberos. Salgan por la puerta de entrada. ¡David, vos te vas afuera! Eso lo sabemos muy bien los que nacimos en el barro. Cuanto más fuerza haces para levantar la cabeza, más se te hunden las manos. Y vos me dijiste, pero nunca gané. No, ya sé, ahora voy a ganar. Mamá, no lo hagas, por favor. Esa chica es la piel de Judas. Y no levantes la boca, el director está en el living. Mírame bien. Lo haces y no te hablo nunca más. Ya está, ya me pidió perdón, déjala. Hijo, vos no te sabés defender. Enojate, no me importa. Ya iba, Osvaldo. Ma, deja de meterte en mi vida. Osvaldo, esto de ser padres es así. Soportar que los hijos se enojen cuando uno los cuida. Querías hablarme sobre Maya Pinedo. Quiero que la expulsen. Esto le hace a mi hijo. ¿La escuela va a ser cómplice de esta chica?
Entré, loca, entré. Permiso, por favor. ¿Qué pasa? No sé para qué espero algo de vos. Andá buscándote un trabajo. Te echaron del colegio. ¿Qué pasó? Ya le informamos a tu madre. Maya, estás expulsada. Perdiste la beca, lo siento mucho. Uno no se engaña con sueños de felicidad, porque el desengaño duele más que 1000 palizas. ¿Qué tengo que hacer? Sí, moviendo las manitos. Che, ¿no me vas a comprar agua? Vos, agua. ¿No querés un vaso de Fernet? No, estoy cambiando. Mirá, por allá hay un tipo que vende. ¿No querés ir? Es lo único que voy a hacer por vos. Buenísimo. Los tipos como yo no nos entusiasmamos con el futuro. ¿Qué haces, nene? Violaste el arresto domiciliario. Y encima te sacaste la tobillera. Es un delito muy grave eso, ¿sabías? Ella no sabe de lo mío. No es cómplice ni nada. Bancamos un rato más. Está bien. Está bien, te banco un poco más con una condición. Vas a tener que hacer unos trabajitos para mí. No te queda otra. Si te meto en cana no salís nunca más. Aparte no te vas a perder ese bomboncito, ¿verdad? Los tipos como yo no nos entusiasmamos con el futuro, porque sabemos que siempre va a venir el pasado a buscarnos. Es acá. ¿Vamos? Sí, ahí voy. Vayan. No, por favor. Voy a ir, Emma. Quédate tranquila. ¿Está todo bien, campeón? Entrá, preguntá por Corrado y decirle que venís de parte de García Iturbe. Él te va a decir qué hacer. Tranquila, voy. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Anda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué carajo vas a hacer? Me llama Corrado, despido, que no sé a quién le querés dar el apellido. ¿Pero vos estás loco? Olvídate de eso. Es mi hijo, papá. No, no es tu hijo. Vos te acostaste con la madre. Nada más. Eso no te hace padre. Así que vos no le vas a dar mi apellido a cualquiera. ¿Te queda claro? Así somos los desgraciados. No nos entusiasmamos mucho con la felicidad, porque por más avances que hagamos, siempre va a pasar algo que nos va a llevar a foja cero. Hay una extraña sincronía entre todas nuestras misiones. Todos, de alguna manera, van recorriendo un camino similar. Bueno, no creo que puedan volver a la casa por un tiempo. Ya lo sabemos. Vamos a estar bien. Si quieren quedarse algunos días acá, lo pueden hacer. Sí, hay muchos cuartos. A algunos les faltan reparaciones, pero... Me puedo ocupar yo. Gracias. Todos pasaron de no querer aceptar ningún tipo de ayuda a atreverse a soñar que una vida mejor era posible. Maya, espera. Maya. Esperá, te dije. Fuiste, te presentaste, ganaste la beca. Es un tema hermoso. ¿Por qué no pensás en las cosas buenas? ¿Tengo la beca? Contéstame, ¿tengo la beca? No, no la tengo, así que déjame de joder. Maya, pará, te estoy hablando. ¿Qué me tocas? ¿Qué me empujas, enferma? Pero claro, el karma negativo de todo lo que hicieron antes se paga. Hola, en media estoy lista, ¿sí? Voy a necesitar un tiempito más. Yo soy la chica acá. Te quiero hacer esperar. ¿Vos me vas a hacer esperar a mí? Obvio. Voy en 1 hora. Como si caminaran por una huella muy profunda y marcada de la que no pueden salirse. Aunque quieran ir por otro camino,
una fuerza muy poderosa los empuja hacia atrás. Pero a pesar de que el peso que llevan sobre sus hombros los hunda en el fango, algo ya cambió. Un atisbo de esa otra vida posible. Gracias por todo, pero no quiero que me manden a otro orfanato por incendiar la casa. Perdón. Se fue. Aunque todavía el malo conocido sea mejor que el bueno por conocer, ya tienen una noción de lo bueno y de lo malo. Ahora hay un dolor que ya no es resentimiento de lo que nunca se tuvo, sino nostalgia de lo que se perdió. Y lo que se perdió se puede recuperar. No sé por qué confié en vos. ¿Cómo pude pensar que harías algo así? Te volvés a meter con mi hijo y te juro que te mato, Noah. ¿Eso querías? ¿Tirar y tirar hasta cansarme? ¿Hasta que deje de intentar acercarte a tu hijo? Listo. Perfecto. Lo lograste. No lo vas a ver nunca más en tu vida. Noah, ¿qué pasó? Acá estoy, Noah. Ándate. Aunque un mandato todavía muy fuerte haya borrado de un plumazo sus pasos trémulos y hayan vuelto a Fojacero, hubo pasos. Aunque ahora estén igual, o peor que como empezaron, hubo avances. Y eso es esperanza. ¿Cierto? Tranquilo. Vas a estar bien. Necesitamos saber dónde está la bitácora. En el invernadero, en la puerta de atrás de la cocina. ¿Y la clave para acceder a los pergaminos? 1, 0, 5. Te invito a mi cumpleaños, Manolito Ramírez. ¡Ahí vienen tus amiguitos! Ah, mirá. Qué bien que la vamos a pasar hoy. Tomá, son unos pañales, lo vas a necesitar. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso porque se termina el contrato? Contrato que vas a renovar. ¿Qué haces vos acá? Porque vos sabés qué es lo que te conviene. Así que a mí me bajás los humitos. ¿Estamos? ¿Quién te invitó, eh? ¿No te bastó con que te hiciera echar del colegio? ¿Querés ir presa? Realizar el ser, trascender el ego. Pero qué grasada, por favor. ¿Desde cuándo mi arca se transformó en un hotel de hippies? La estoy pasando muy mal acá, ¿entendés? Mira, cuando atrapamos a Morales y se cayó toda esa red delictiva, tuvimos acceso a los legajos. ¿Y? Y que tenemos información sobre la mujer que te dejó en el orfanato. ¿Te gustaría conocerla? ¿Qué haces?
Directo del laboratorio de la universidad. ¿Y eso? Es un químico que Altera las acciones de las personas. Perdón, ¿eh? Pero te la robo. Esta es mía. Yo debería insultarte, odiarte. Una mezcla de emociones imposible de controlar. Pero a la vez quiero besar. Quiero hacerte el amor. Vení. ¿Vos querés hacer algo por mí? Todo. Baja eso. ¿Cómo amarte? Si nada queda de ti, si nada queda de ti, me desnuda tu partida, que sola con la herida en el medio de los mundos, ni tu aire se respira. ¿Qué necesitas? Lo busco a Maya. ¿Por eso me hiciste tanto quilombo por su hijo? ¿Es tu hijo? ¿O será tuyo, Garca? ¿Qué pasa? ¿Tu noviecita te cambió por otro? No estoy disponible, Paul. Vengo a hacerte una propuesta. No puedo más con este dolor. No soporto un insulto más. Gracias, papá. Gracias, mamá. Más que un sueño, que no puedo tanto amarte, cuánto amarte, cómo amarte, si nada queda de ti, si nada queda de ti, si ya no puedo tocarte, si ya te fuiste de mí, cómo amarte. Nada queda de ti, si nada queda de ti, me desnuda tu partida, que sola con la herida en el medio de los mundos, ni tu aire se respira. ¿De qué me sirve